Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Saludamos a los que están acá en la sede. Tenemos el gusto de tener a la decana de la Facultad de Ingeniería, la ingeniera María Peralta, bueno, nuestra consejera Sabrina Bisogno, representante de la Unión Industrial, Yoselía Salef, algunos matriculados. Buenas tardes a todos los que están por Zoom. También está desde manera virtual nuestro presidente, el ingeniero Hernán Alonso, así que un saludo. Y bueno, darles la bienvenida. ¿No se escucha? Ah, bien. Darles la bienvenida, agradecerles que con este día bastante fresco, bueno, algunos están acá de manera presencial y bueno, y también los que están del otro lado de la pantalla. La idea de esta celebración surgió de la Subcomisión de la Mujer del Distrito, bueno, en la cual estamos algunas de las aquí presentes, la ingeniera Peralta, Sabrina, yo y algunas más matriculadas, formando parte, y un poco era darle un lindo momento para las mujeres ingenieras. Celebramos nuestro día el día 23 de junio que justo cayó domingo, y un poco para salir, digamos, de la parte técnica que siempre hacemos, ocurrió darle otra visión y por aquí, tanto con la licenciada Castro, tengo con esa desde el principio, Castaño, que también está acá presente, a quienes agradecemos su disposición de poder estar acá. Así que bueno, mi deseo es que podamos disfrutar, no solo las mujeres, sino los que están también varones conectados. Y tenemos a la ingeniera Gabriela Hulk también, que hacía rato no nos veíamos, así que bienvenida, Gaby. Y bueno, agradecer una vez más. Les voy a pasar con la ingeniera Sabrina Bisogno, que ella nos va a introducir un poquito de por qué se celebra el Día de la Mujer Ingeniera. Hola, ¿cómo están todos? Eh, Hoy sí. Bueno, como les decía Alejandra, el domingo 23 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, que fue instaurado en el año 2014 por la Sociedad de Mujeres Ingenieras del Reino Unido y que tiene como objetivo visibilizar todo el trabajo que se hace de parte de las mujeres en el ámbito de la ingeniería y también promover a que más chicas elijan como, o tengan como alternativa la ingeniería como profesión. Mm, Desde, desde la Subcomisión de la Mujer en Ingeniería del Distrito, y nos acompaña también la facultad en el evento de hoy, la idea es aportar a la inserción laboral y también a- al al ejercicio profesional y en ese marco es que hoy vamos a hablar de la mano de Ignacia y de Janina de salud mental y de salud cardiovascular y cómo afecta a las mujeres que se dedican a la ingeniería. Bueno, ya les cedo la palabra. No sé si el micrófono... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos a todos los que están desde lo sincrónico. También los invitamos a participar. Bueno, mujeres, estoy hablando en masculino. A todas las invitamos a participar. Vamos a estar leyendo las preguntas, ¿no? Así que si quieren por ahí levantar la mano, habilitar micrófono y preguntar, pueden hacerlo. Y también acá. A ustedes también las invito a participar. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación. Para mí es algo desde lo personal y desde lo profesional que valoro muchísimo que se generen estos espacios para las mujeres. Ni hablar que la propuesta fue pensar un poco también la maternidad, que es algo que en lo personal me atraviesa muchísimo, y la cultura actual respecto del trabajo en la mujer, ¿sí? Y en la mujer ingeniera en particular. Y aprovecho para decirles feliz día a todas las ingenieras.
Bueno, la propuesta de hoy es un poco poder subvertir cierto orden y ponernos a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el mercado y con nuestro rol como mujeres en la sociedad y como madres en particular. Así que bueno, las invito a participar a todas y vamos a ir intentando llegar a alguna reflexión el día de hoy. Bien, la primera propuesta es ahí desarmar un tabú. ¿Sí? Yo pongo esta imagen porque, bueno, mi formación, no les dije, soy licenciada en psicología, tengo formación en género y en psicoanálisis en particular, y hace un tiempito me estoy formando en acompañamiento a maternidades. Bien, la idea de desarmar un tabú que circula y que tiene efectos y consecuencias en las mujeres en particular y en cómo vivimos la maternidad y cómo vivimos nuestra inserción laboral también. Y acá les pregunto a ver qué saben de un tabú, qué es un tabú. ¿Saben de qué se trata un tabú? Bien. Algo que no tratamos de decir, dicen acá, algo que ocultamos, algo de lo que no se habla, también podríamos decir. Si googleamos tabú, aparece así el gesto de taparnos la boca, de silenciarnos. Yo uso esta imagen porque desde la formación que tengo, Freud eh, toma por ahí el tótem, que sería esta imagen, como la figura que nos muestra y nos representa sobre qué tenemos que callarnos, ¿no? Y generalmente el análisis que hace Freud es que sobre lo que nos tenemos que callar es justamente lo que es sagrado y venerado, lo admirado por nosotros, ¿no? Bien. Bueno, ahí les traía una definición muy breve de tabú. Es la prohibición de tocar o hablar sobre una institución, persona u objeto, pero también el entrar en asociación con esa institución, persona u objeto. Según Freud, el tabú es la expresión de un conflicto entre un deseo y su prohibición. ¿Sí? O sea que eso de lo que no estamos hablando, eso de lo que estamos silenciando, no queriendo decir, es a la vez algo que tenemos prohibido, pero que deseamos. ¿Sí? Algo que sentimos propio y a la vez ajeno. Algo que nos identifica y que rechazamos y no queremos saber nada de eso. ¿Sí? Bien, en los términos más primitivos, el tabú principal es sobre el asesinato y el incesto. Y ahí marca Freud que se funda la sociedad. ¿Sí? Son las bases de cualquier tipo de sociedad. En este caso, bueno, lo que les propongo pensar es de qué no se habla respecto de la maternidad. ¿Cuál es el tabú de la maternidad? ¿Qué les parece? Ser mala madre, dicen acá. ¿Qué más? ¿Hay madres acá en la sala? Una, sí, veo que conozco. Dos, sí, bien. Hay varias madres, bárbaro. Las que no son madres también son hijas, sí. Así que también desde ese lugar se puede hablar, se puede opinar. Bien, ser mala madre sería un tabú, un miedo. ¿Qué más? Bien, que las madres no quieran a los hijos o que los hijos no quieran a la madre. ¿Qué más? El tiempo. No dedicarles tiempo, que sea poco, que les afecte. Bien, dejar los chicos al cuidado de alguien cuando nos vamos a trabajar. Bien, bien. Se muestra todo color de rosa, dicen acá. Yo lo voy compartiendo para los que están en sincrónico. Bien, ¿alguien quiere aportar algo desde el Zoom? No sé si alguien dice algo. Bueno, bien, el tabú, hay varios, ¿no? Pero el que yo seleccioné para poder trabajar un poquito es que el amor maternal es ambivalente, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que estuvieron diciendo recién, ¿sí? Ambivalente, ¿qué significa? Significa que a la misma vez y en la misma intensidad que hay la presencia de amor, ese amor que doy mi vida por mi hijo, mi hija, en la misma intensidad, en dirección contraria, está el afecto opuesto, ¿sí? Entonces, en la misma intensidad está la hostilidad. ¿Sí? Y esto es algo que cuesta aceptar, que cuesta asumir, tanto para la madre como para la sociedad en general. ¿Sí? Fundamentalmente, esto duele, les pongo, porque todos nos ubicamos simbólicamente y constitutivamente, esto quiere decir que nos constituye, nos hace sujetos, ubicarnos respecto de un deseo materno, ¿sí? De una madre. Y si ese deseo es ambivalente, es suponer también que ese otro significativo, que es la madre,
bueno, puede sentir hostilidad por mí, puede rechazarme, puede no quererme el otro en el cual me alojo, en el cual advengo cuando nazco, ¿sí? Con lo cual aceptar esto implica un duelo y un dolor muy grande para cualquier persona y se hace extensivo a toda la sociedad. ¿Sí? Es por eso que generalmente resulta convertido en tabú, ¿sí? El malestar materno, la salud mental materna suele ser algo que se invisibiliza desde lo individual, pero también desde lo colectivo, ¿sí? Porque duele, es una herida narcisista, ¿sí? Bien, el amor maternal es ambivalente y pensar en este par de ambivalencia, que sería que ambos efectos coexisten y con igual intensidad, es motor de angustia para hombres y mujeres, ¿sí? Y por eso el psiquismo invita a reprimirlo y la sociedad también, ¿sí? Y acá les puse algunos polos, digamos, el amor, el odio, y algunos ejemplos que se me ocurren a mí, pero que si quieren están invitadas también a proponerme otros ejemplos. Cambios de humor, ¿no? Paso del amor al odio. Estoy con mi bebé, lo amo, me encanta, le doy la teta, placer total, y de repente llora hace una hora, ya no sé qué le pasa, los cólicos que no se van y me dan ganas de rifarlo, se dice, ¿no? En criollo. Bueno, esto, poder decirlo, poder reírnos y algo afloja, ¿sí? Una mamá que está sola en su casa 24 horas con el bebé está en una situación de riesgo. Ella, ¿por qué? Porque se coagula, se reprime, y donde se reprime, bueno, ahí tenemos cantidad de mecanismos que entran psíquicamente a trabajar con ese afecto que no está pudiendo salir, ¿sí? En el mejor de los casos. Si puede salir, puede haber también una situación de riesgo para el bebé, ¿sí? Entonces, poder hablar de estas cuestiones, poder charlar, fíjense que el título dice de esto sí se habla, es importante, ¿sí? Poner palabra ahí donde generalmente está solo el afecto, solo suelto, ¿sí? Y suelto significa buscando ubicarse. El afecto, dice Freud, es algo que no se puede reprimir, se descarga, ¿sí? Reprimimos ideas, conceptos, palabras, no afectos, ¿sí? O sea que se descarga o se va al cuerpo o va a un acting, ¿sí? Pero a algún lado va a parar. Entonces, la conquista de la palabra es una conquista que ayuda muchísimo. Poner algo en palabras nos permite hacer otra cosa con eso que está pasando. Bien, cambios de humor, lactancia, ¿sí? La mirada romántica de todo el romanticismo, de la maternidad, en realidad lo que genera es opresión, ¿sí? Cuando solo nos quedamos con una mirada romántica, se generan silencios y se inhabilita la palabra, ¿sí? Porque si yo veo que soy la única madre que está cansada de cambiar pañales, que está cansada de dar la teta, que me duele, que se agrietan, que no tengo ganas, y bueno, y todas vienen y me cuentan, no, el acople fue perfecto, se enganchó, toma re bien, duerme toda la noche. Y bueno, es un bajón, ¿sí? Hoy en día, ahora lo vamos a ir viendo, pero por suerte se están generando un montón de espacios de acompañamiento entre madres y lo que se empezó a nombrar un poco como criar en tribu, ¿sí? Hay grupos de madres, generalmente son grupos que surgen un poco de grupo de embarazadas, que se empiezan a acompañar durante el embarazo y después se continúa durante el puerperio. Esto es buenísimo y ahora vamos a ver que además de ser vivencialmente muy positivo, también tiene efectos en la salud pública muy grandes, ¿sí? Ayuda mucho a prevenir y a trabajar la depresión, ¿sí? No solo la depresión postparto, sino los periodos de depresión aguda, ¿sí? De episodios de depresión mayor, que son bastante habituales, lamentablemente, en embarazos y puerperios, ¿sí? Bien, otro ejemplo que les puse yo, pero insisto, hay un montón, y los quería poner como para poder concretar en situaciones que las que estén acá y sean mamás les deben haber pasado, asumo yo, y si no, a alguien, a alguna madre hemos conocido y le podemos suponer esto. Y suponerle este tipo de cuestiones a alguien automáticamente humaniza, ¿sí? Bien, la polaridad también, lo sagrado, lo impuro, ¿sí? Fíjense que generalmente de una madre no se habla de su sexualidad, ¿sí? Es madre, no, ¿cómo vas a decir eso? Es mi madre, ¿no? Parece que una madre lava platos, cocina, plancha y bueno, y ama a su bebé, nada más, ¿no? Entonces la sexualidad también queda reprimida, los deseos sexuales también se ven atravesados
por temores propios de la maternidad, como son durante el primer año de nacimiento del bebé. Generalmente las mujeres relatan temor a perder a sus parejas, ¿sí? Sean estos hombres o mujeres, no importa, ¿sí? El temor a perder su pareja y el temor también a un embarazo no deseado. Esos son como dos miedos fundamentales en mujeres puérperas, ¿sí? Con lo cual la sexualidad también se ve atravesada por esto y hay miedo a tener relaciones sexuales en mujeres, ¿sí? Y eso genera, por supuesto, malestar en la pareja, malestar individual, ¿sí? Bien, la afectividad también, la pulcritud y la limpieza, esta polaridad de tener todo impecable, la casa limpita, que el bebé no ponga la mano donde, no sé, pasó caminando el perro, que... Bueno, pero ¿cómo hace esa mamá para criar ese bebé? Para trabajar y mantener la casa impecable. Y la ropita lavadita, planchadita, si es un bebé que está en etapa de empezar a comer, alimentación complementaria, ahora BLW, no sé si conocen, que es un método de alimentación, que comen y se sirven por sí mismos y exploran. Genial desde la teoría, pero mantener la casa limpia con un bebé que agarra, revolea, tira, explora, bueno, cuesta. Entonces, bien, ¿sí? Importantísimo. Bien, la idea es que sea, vamos a ir viendo, una crianza colaborativa, ¿sí? Ya sea un papá, una mamá, porque también hay familias compuestas por dos mamás o dos papás, también por abuelos, abuelas, ¿sí? Otras funciones que pueden aparecer y que es un llamado un poco a lo que antes nombrábamos como tribu, ¿sí? Que no necesariamente son otras mamás que me vengan a asistir, sino empezar a que mi crianza, mi rol, mi función de maternar no sea aislado del rol social, ¿sí? Yo dentro de la sociedad, dentro de la comunidad y dentro de la familia tengo un lugar, ¿sí? Ese lugar tiene que ser sostenido también, perdón, ese entorno también tiene que sostener el rol nuevo que se está adquiriendo, que es la maternidad. ¿Sí? Pensemos que en cualquier situación laboral tenemos 3 meses de periodo de prueba, donde nos hacen tutoriales, nos enseñan, nos muestran cómo hacer nuestro trabajo. Bueno, la maternidad no tiene eso, ¿no? Yo hablo de la maternidad hoy porque somos mujeres y es lo que nos convoca, pero en la paternidad también les pasa esto. Nadie les dijo cómo era ser padres. ¿No? Hoy me concentro en la maternidad, pero bueno, ¿no? No hay un tutorial, no hay un manual que leamos previo y si lo leemos se nos prende fuego en el primer día que fuimos madres o padres. Entonces, hay una cuestión ahí de un tiempo que apremia, de una demanda que nos atraviesa, ¿sí? Que es la demanda de nuestros hijos, de nuestras hijas, y, bueno, y por ahí un poquito esto, como cierta pausa para pensar el contexto particular de maternar. Ni hablar una madre que materna y trabaja. Ahora vamos a pasar con eso. Bueno, otra polaridad, lo deseado, lo prohibido, ¿sí? Y acá también nos podríamos meter un poco en lo que es violencia obstétrica, frases que se escuchan muchísimo, como una mujer en trabajo de parto, que le digan, bueno, pero ¿por qué te quejas? Si vos no querías ser madre, bueno, esto es ser madre. O una madre que está 3 días sin dormir y se queja porque el bebé no duerme, no puede dormir, y que esto, que... Y bueno, ¿vos no querías un hijo? ¿No? Entonces, lo deseado y lo prohibido. Si está lo deseado, bueno, ni hablemos de que uno podría no querer también eso, ¿no? O no sabía lo que quería, no sabía lo que estaba deseando. Bien, entonces ahora formalizando un poquito el concepto de maternidad, ¿sí? La anterior, ahí. La maternidad es una fase del desarrollo psicoafectivo de la mujer, ¿sí? No es solamente una situación, un contexto. Sucedió que soy mamá, listo, maternidad. No, es una fase del desarrollo, o sea, es algo que forma parte de un desarrollo individual en una persona y que va más allá del hecho biológico del nacimiento de una cría humana. Acá lo puse en estos términos de cría humana como para que se entienda bien que no es un hecho biológico. ¿Pueden hacer una cría humana? Sí, no necesariamente eso es una maternidad, ¿sí? Va más allá. Y cuando hablamos de maternidad, estamos haciendo referencia a una crisis vital y evolutiva que reactiva conflictos del pasado y potencia las problemáticas presentes, sobre todo las relacionadas con los vínculos. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito más despacio en esto. Es una crisis vital y evolutiva. Evolutiva que tiene que ver con todos los procesos que atraviesa una persona a nivel individual en el despliegue de su vida.
Y vital tiene que ver con todos los contextos que se dan en ese momento, en el momento del nacimiento, y cómo esta situación de nacimiento de un bebé genera en la madre gestante una crisis que necesariamente debe ser atendida. Quiera o no quiera, algo con algo tiene que responder a eso. Como se decía antes, mueve la estantería, ¿sí? Algo se mueve y tenemos que dar respuesta. ¿Con qué respondemos? Con lo que tenemos, con los recursos simbólicos que tenemos, con las amistades que tenemos, la familia que tenemos, el entorno que tenemos, ¿sí? Por eso es tan importante como sociedad tomar cierta conciencia de que una mujer que acaba de ser madre está en una situación de vulnerabilidad y necesita ser acompañada porque está atravesando una crisis vital, ¿sí? Del mismo modo que se otorga un cuidado particular y todo el entorno laboral acompaña a alguien que se sabe que perdió a un familiar cercano, ¿sí? Que está en duelo. Bueno, alguien que acaba de tener un bebé, una mujer que acaba de nacer ella como madre, también está en una situación de crisis vital, ¿sí? Con, bueno, movimientos particulares de lo que es la maternidad. Bien, se produce un cambio psíquico en la mujer, también en el hombre, no nos vamos a meter en esa línea, pero también sucede en el hombre y por tanto repercute en toda la familia, ¿sí? Bien, acá les cuento algunos procesos como medio básicos que se producen en esta crisis evolutiva, ¿sí? Que atraviesa la mujer en la maternidad, como para poder asir, agarrar un poquito estas cuestiones que circulan y que escuchamos todo el tiempo, ¿sí? Y poder verlas como realmente algo que está sucediendo, es un proceso que está atravesando una mujer. En principio, una doble identificación. Es un mecanismo que toda mujer madre atraviesa, que es que debe identificarse forzosamente con su madre, modelo, ¿sí? O el modelo que tenga, si no es madre, una abuela. Ahí entra, digamos, todo un trabajito de rearmar el vínculo con todas las mujeres de la familia o referentes femeninos y con el bebé. ¿Sí? O sea, identificarse con el bebé para poder cubrir sus necesidades. Es lo que también se conoce como cierta empatía con el bebé. Esta cosa de, ay, siento que, no sé, me parece que tiene frío. Bueno, pero ¿cómo sabes que tiene frío? Y para mí tiene frío porque le miré y tiene la carita un poquito más blanquita y que esto. Y bueno, hay algo ahí que no se termina como de poder dar la ciencia cierta de que es así, pero es así, ¿no? Esa mujer no puede terminar de decir, no sé por qué, pero yo siento que esto es así, ¿sí? Y es algo que no es necesariamente instintivo, ¿sí? Porque no caemos en la cuestión biológica, pero sí tiene que ver con que hay un pensarse desde ahí, ¿sí? Es inconsciente, por supuesto, como toda identificación. Así que no es tan consciente como decir, bueno, yo si fuera bebé tendría frío si tuviera, no sé, solo esta ranita. Bueno, no, ¿sí? Es a nivel inconsciente. Bien, y otro movimiento que se produce es la preocupación maternal primaria. Este es un concepto de Winnicott, que es eh, un profesional que trabajó muchísimo un concepto que hoy todos usamos, que es el apego. Se escucha muchísimo la palabra apego. Bueno, es el mismo autor quien trabaja esto y un autor que se caracteriza por, en toda su teoría, usar palabras que son muy del sentido común para explicar conceptos abstractos. Por ejemplo, el modelo de madre, esto no lo pongo acá, el modelo de madre saludable para cualquier niño es una madre llamada por Winnicott madre suficientemente buena, dice Winnicott. No hace falta ser una madre ideal, ni perfecta ni hiperpresente. Hace falta ser una madre que sepa cuándo ausentarse. Una madre suficientemente buena, no una buena madre, una madre suficientemente buena es aquella que puede regular sus presencias y sus ausencias en función del vínculo y las necesidades de su bebé, ¿sí? Por eso es un autor que va a desarrollar toda una teoría de los vínculos de apego. Y en función de cómo es el vínculo de bebé-mamá, ¿sí? De la díada materna, bebé, en función de eso es que se pueden generar un montón de patologías o no en el vínculo y en el bebé. Bien, este concepto de preocupación maternal primaria
Winnicott plantea que inicia durante el embarazo, ¿sí? Y se sostiene durante el embarazo aproximadamente a los 3 meses de embarazo y se sostiene hasta los 2 años aproximadamente. Si se sostuviera más allá de los 3 años, bueno, podría tratarse de alguna cuestión un poco más patológica, ¿sí? Pero lo normal sería, digamos, esta sensibilidad exaltada. Esa cosa de que estoy recontra dormida, puede pasar una murga por al lado de casa, pero si yo escucho, "Ue", ya me desperté y salí corriendo, ¿sí? Agudizar el oído, agudizar el olfato. Estas situaciones como, por ejemplo, no sé, mi bebé vomitó y el vómito tiene un olor diferente. Yo me doy cuenta que se está por agarrar una gastroenteritis, porque el vómito, no sé por qué, pero lo siento diferente. O el pañal es diferente a otros pañales. O, no sé, le fui a lavar la ropita y había un olor extraño, ¿sí? Estas cuestiones que Winnicott dice se parecen un poco a un estado de enloquecimiento, ¿sí? Lo llama así. Bueno, son normales, esperables, saludables, ¿sí? En una mamá cuando acaba de ser mamá. Esto lo digo porque a nivel social a veces genera risa, pero entre la tribu de mamis que se juntan y que por ahí charlan sobre esto, dicen, sí, a mí también me pasó, ¿sí? Y ahí se puede empezar a compartir un poquito y a generar un sentido que a veces suena loco, en términos de que loco, dislocado, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque en la sociedad eso no tiene lugar. Entonces termina encontrando lugar por fuera, ¿sí? Y suena loco, y está loco ese saber, está fuera de lugar, ¿sí? Cuando en realidad es un saber que podemos validar y podemos incorporar dentro de las cuestiones que hacen a la mujer y a la maternidad. Bien, y otro concepto que me pareció bueno traerles es el de constelación maternal, ¿sí? Que es la incorporación de la identificación esta con la madre, con el bebé, con la madre ideal que yo quiero ser, con la mujer que yo creía que era y ahora no soy, y la mujer que quiero ser. Bueno, hay un montón de identificaciones que empiezan ahí a pedir respuesta un poco en la mujer que ha cambiado y ha pasado por esta crisis y que requiere justamente una integración, ¿sí? En una identificación nueva, ¿sí? Entonces, todo este proceso es lo que Stern, que es otro autor, llama constelación maternal. Bueno, y un poquito la reflexión final sobre esta parte más teórica, si se quiere, es este concepto que me pareció bueno traerlo como para visibilizar un poco qué es el maternaje, ¿sí? Y es el conjunto de procesos psicoafectivos que se desarrollan en la mujer y se integran producto de su maternidad. Entonces, hoy decíamos que la maternidad no necesariamente es lo mismo que el hecho biológico de parir un bebé, ¿no? Ahora, el maternaje no es lo mismo que la maternidad. El maternaje es poder integrar todo eso que me pasó producto de la crisis vital de la maternidad y que de ahí se produzca ay, se me fue la palabra ahora, eh, una adopción psíquica del bebé, ¿sí? Esto es un proceso que no se da solo, ¿sí? Por supuesto que es indicador de salud y bueno, es importante que suceda, pero muchas veces ante una maternidad no se produce el maternaje, ¿sí? Es decir, que a veces requiere una segunda maternidad para que se produzca el maternaje y bueno, y ahí seguro podemos ver consecuencias de esa falta, ¿sí? Bien, ahora esto para llegar a otra reflexión, ¿sí? Que es cómo criar y trabajar. Criar entendiendo que todo lo anterior se pudo producir, o sea, que pudimos parir, que pudimos maternar y que pudimos concretar el maternaje de la mejor manera, ¿sí? Que ya eso es un montón. Y además, todo esto en 3 meses, porque hay que volver a trabajar, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, tal cual. Bien. Bueno, estamos poniendo igual escenarios que a veces, ¿no? A veces son mejores, a veces son peores también. Bien. Criar y trabajar, entonces. Acá yo por ahí me enfoqué un poco en un texto en particular que a mí me gustó mucho, me parece que integraba muy bien cuestiones de género con cuestiones filosóficas y políticas, ¿sí? Políticas en términos de posición frente bueno, a la vida.
Bien, esta autora lo que plantea es que durante miles de años la vida cotidiana de mujeres, hombres y niños siguió pautas prácticamente inmutables, regidas por los ritmos de las estaciones, las cosechas, las fiestas y los ritos heredados. La revolución industrial, plantea esta autora, hizo saltar por los aires este paisaje histórico e inició la dinámica de cambio social acelerado que hoy padecemos y al mismo tiempo disfrutamos. ¿Sí? Bien, esta autora marca o hace ese recorrido desde la revolución industrial en adelante, cómo cambió la apertura al mercado laboral para la mujer, cómo cambió el vivir su maternidad y su situación de mujer, ¿no? Su condición de mujer. Bien, la primera generación de mujeres que ingresaron al mercado laboral tras la apertura que provocó la revolución industrial fueron en su mayoría mujeres que huían de la vida doméstica y la dependencia económica, ¿sí? Percibida entonces como encierro o condena. Es decir, mujeres que percibían que no me queda otra que ser madre, ¿no? Y entonces, bueno, lo único que puedo hacer es ser madre, o bien cuidar y criar a otros niños y cuidar la casa. Entonces, en su momento, cuando la revolución industrial permite el acceso de la mujer al mercado, ahí aparecen otras opciones. Entonces puedo no tener hijos o si los tengo puedo dejarlos y salir a trabajar como escapatoria, ¿sí? O como elección. Bien, entonces, los efectos de esto son el incremento de la cantidad de solteros y solteras, ¿sí? Porque ahí, si puedo no casarme para tener que irme de lo de mis viejos, bueno, entonces por ahí ni me caso, me voy simplemente, ¿no? Aparece más cantidad de solteros y solteras y caída de la tasa de natalidad, ¿sí? Y a su vez postergación del nacimiento del primer hijo. Esto con la primera generación de mujeres. Bueno, entonces el estado civil, me caso o no me caso, y la maternidad empiezan a ser percibidas como opciones, donde puedo elegir aparentemente, y ya no como destinos inevitables, ¿sí? O fatalistas, incluso, bueno, no me queda otra que tener un hijo, pues ya me casé y ahora mi marido me pide, la familia me pide, y bueno, y tengo un hijo, ¿no? Antes, no todos los casos, insisto, pero bueno, culturalmente esas eran las opciones, ¿sí? Empiezan a aparecer como opciones otras, no criar, trabajar, ¿no? Bien. Yo les pregunto, yo me pregunto, la autora se pregunta, ¿esto es libertad? Ahora pueden elegir las mujeres, ¿no? Bueno, pueden entrar al mercado laboral. ¿Es libertad? Bueno, ahí lo que podemos pensar es que la mujer sí empieza a elegir, ¿sí? Sí, adquiere ciertas libertades, pero no en igualdad de condiciones, ¿sí? Al elegir trabajar, una mujer eh, está eligiendo una opción que tiene ciertos condicionamientos. El acceso de las mujeres al mundo del trabajo ha exigido que nos amoldáramos a una horma preestablecida pensada para un varón respaldado por los cuidados y las tareas domésticas de su mujer, ¿sí? De su mujer o de su madre, pero respaldado por una mujer. Ahora, cuando le dijeron a la mujer, bueno, vos podés trabajar, igual jornada, igual sueldo, si somos un poco optimistas, pero igual jornada, peor sueldo. Y la mujer agarró viaje, ¿no? Porque estaba recontra oprimida. Pero no significa que las opciones a elegir fueran justas, ¿no? Estaba eligiendo salir a trabajar 8 horas por menos plata, volver, criar, limpiar, cocinar, ¿no? Cuando el hombre elegía trabajar, elegía qué trabajo y bueno, no tenía toda la carga que hoy se llama carga mental, ¿sí? A todo eso otro que hacemos, además de trabajar. Bien, eso en caso de que la mujer eligiera trabajar. En caso de que la mujer eligiera maternar, debería elegir entre intentar ser la mujer maravilla, ¿sí? Que puede hacer todo y puede con todo, o bien la madre ideal, ¿sí? Si elige maternar, bueno, listo, digamos, elige maternar y trabajar, bueno, listo, pero entonces que no desatienda a los hijos. Pero ¿cómo los va a dejar tantas horas en el jardín? Pero ¿cómo? Sí, bueno, mujer maravilla tiene que ser. Y si no, madre ideal, ¿sí? Si no va a trabajar, bueno, que entonces no se enoje, que no se queje, que está todo el día adentro, que no hizo nada, que ¿no? Bien, pareciera que ninguna opción es posible y esto conduce a una encerrona trágica, ¿sí?
Bien, encerrona trágica, no nos vamos a meter mucho con este concepto, pero es un concepto que hace justicia a lo que intento transmitir acá. Es un concepto de Ulloa, un autor muy inteligente, a mi entender. Y bueno, lo que él plantea es que justamente hay ciertas posiciones donde tenemos que elegir que en realidad es una especie de encierro, ¿sí? Elijo, sí, pero si me dan a elegir entre dos opciones que de alguna manera rechazo o la opción me rechaza en mi realidad y no hay ley que ordene y entonces no es una verdadera elección, ¿sí? Hago lo que puedo con la que me toca, pero no estoy eligiendo mi situación. El ejemplo como para entenderlo por ahí, más claro de una encerrona trágica es la situación del torturador, ¿sí? Que es largar el dato o te torturo. Y yo quería largar el dato y vender a mi amigo, dice, no, pero tampoco quiero que me maltraten, ¿no? Entonces, bueno, es una situación de encierro. Bien, los efectos serían entonces elegir entre criar o trabajar como opciones que se excluyen, o bien elegir criar y trabajar. Bueno, pasamos. Ahí yo me salté, perdón. Bien, pasamos. La primera opción sería elegir entre criar o trabajar. Y acá hay dos fenómenos sociales que uno de ellos se llama opting out, que es un fenómeno que empezó a aparecer en Estados Unidos, eh, y es el efecto de que padres o madres, mayoritariamente son madres, eligen detener su carrera profesional para poder atender a las necesidades de sus hijos. ¿Sí? Se empezó a ver que un montón de mujeres estadounidenses se tomaban la licencia y no volvían. Y no volvían, no volvían y no volvían a ningún puesto laboral, ¿no? Entonces lo que se empezó a evaluar es que, y a entrevistar y a censar de alguna manera, estas mujeres se les preguntó, ¿y si ustedes hubiesen tenido otras condiciones para volver a su trabajo, hubiesen vuelto? Sí, en otras condiciones sí, pero en las condiciones que estábamos, no, ¿no? Y entonces deciden dejar en suspenso su carrera laboral, que en muchas de ellas puede ser una carrera que arrojara un montón de satisfacción y crecimiento personal, profesional y también económico, ¿no? Lo cual también podemos ver, no nos vamos a meter en eso, pero que vuelve a traer a la mujer una posición de dependencia económica con el hombre. Y otro efecto de tener que elegir entre criar o trabajar es el efecto de los que se llaman child free, ¿sí? Que es una generación que elige no tener hijos para no, digamos, impedir su crecimiento profesional, ¿no? Y esto hasta lo hemos escuchado por tele, porque hay un montón de famosos que hoy conocemos que abiertamente lo dicen, no, yo decidí no ser madre o no ser padre porque quería ser exitoso o exitosa, ¿no? Bueno, y ahí empieza a hacer un poquito de ruido. Y ahí empezamos a pensar, bueno, y entonces, ¿dónde cae el deseo de un hijo? ¿No? Ni hablar que además tener hijos es lo que de alguna manera hace que subsista la especie. Pero además de eso, bueno, ¿no hay posibilidad para desear trabajar de alguna manera y a su vez también desear ser madre? ¿Cómo lograr esto? Bien, elegir criar y trabajar, dice esta autora, la normalidad hoy son los padres que trabajan muchas horas y los niños que pasan muchas horas en las guarderías. Son las madres y padres agotados y malhumorados y estresados y las exigencias terroríficas, si se piensa fríamente, de que los calendarios y horarios escolares se adapten a los calendarios y horarios laborales para que cuadrar las cosas no sea tarea imposible. ¿Sí? O sea, nos encontramos con el impedimento de conciliar, criar y trabajar. ¿Sí? Bien, las conductas y las lógicas más valoradas en el mercado laboral se oponen a las necesarias para criar desde el amor y la disponibilidad. ¿Sí? Disponer de tiempo extra, flexibilidad horaria, flexibilidad geográfica, competitividad, individualismo, vínculos estratégicos, utilitarios y sin afecto. ¿Sí? Todo esto es lo que un poco se nos demanda desde el nivel laboral y de alguna manera eso justamente va a contrapelo de lo que necesitamos para poder criar. Bien, acá el imperativo, digamos, que está circulando todo el tiempo, es esto que decíamos de ser exitoso, sería ser libre, ser autónomo y ser independiente. Bueno,
la propuesta por ahí para pensar un modo diferente de criar y de trabajar que no genere estas encerronas, ¿sí? Es pensar en una mirada que no ponga el acento ni en el adulto, ¿sí? Donde, bueno, los chicos, no sé, que vayan 8 horas al jardín, 10 horas, así yo puedo meter 10 pacientes y trabajar y atender todo lo que más pueda, ¿no? Centrada en mis intereses o mis necesidades o las del mercado, ni en el bebé. Bueno, dejo de trabajar, como decíamos antes, para criar al bebé y listo. Entonces, el adultocentrismo que caracteriza a la sociedad moderna viene a contraponerse con corrientes bebecentristas, que serían estas de poner el acento en el bebé, desatendiendo las necesidades de los adultos, ¿sí? Que resulta tan peligroso como el anterior, ¿sí? Bien, entonces la salida por ahí para empezar a pensar un horizonte diferente es que lo tomo de una autora que se llama, que es Liguori, que es argentina, y trabaja el concepto de vinculocentrismo, ¿sí? Que es poner el acento en el vínculo, más que en el bebé o en la mamá, ¿sí? O en el adulto responsable, sino en el vínculo que ellos tienen y qué necesidades tiene ese vínculo, ¿sí? No está centrado ni en el adulto ni en el bebé, en las particularidades, ¿sí? Y las particularidades incluyen deseos y necesidades de ambas partes, a la vez que frustraciones e imposibilidades de las partes, ¿sí? Bien. Bueno, voy a ir más rapidito porque estoy, ¿no? Ah, pasa, pasa. Bien. Bueno, un horizonte posible entonces para criar y trabajar, ¿sí? Sería una crianza colaborativa, ¿sí? Que no sea ni bebecentrista ni adultocentrista, ¿sí? Una crianza compartida, si quieren llamarla en tribu. Tribu me refiero a las tribus de antes, donde para que se dé todo lo que necesita cada uno de ellos, todos trabajan para que eso suceda. Uno saliendo a recolectar, el otro haciendo tal cosa, no están todos haciendo lo mismo, sino que todos hacen en pos de un fin que es compartido, ¿sí? Y criar también es un fin de la comunidad en las tribus, ¿sí? Entonces, la crianza colaborativa sería una salida y a su vez, pensándolo en estos términos, lo que se estaría atendiendo también es a lo que algunos autores llaman como el trasvase generacional de malestares que se produce con los y las abuelas, que hoy en día abuelos y abuelas que están todavía en edades de, bueno, que continúan trabajando o tienen actividades, se encuentran a cargo de nietos que demandan un montón de cuidado y esos abuelos y abuelas también tienen sus necesidades de juntarse con amigos, de salir, de trabajar, de ir a talleres o lo que fuera que quieran hacer. Y lo que se está viendo es que hay indicadores de ansiedad y depresión en abuelos y abuelas similares a los de madres y padres. Es decir, que hay un trasvase generacional de malestar. Ese malestar de criar que yo porto, se lo paso a mis viejos y les digo, che, cuídamelos que voy a laburar y vengo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces también pensar un poco la pirámide de prioridades y reorganizarnos en función de una mirada que contemple los vínculos, ¿sí? Si yo quiero que mis hijos tengan un vínculo con sus abuelos, que sea un vínculo que se disfruten mutuamente, bueno, tienen que tener disponibilidad emocional y demás, ¿sí? Los abuelos para atender a esos nietos. No tienen que estar con el resto que les quedó uno criando, ¿no? Entonces, bien. Eh, Pensar un poco en esto, cómo elegimos ser mamá, ser papá, ser abuelos, cómo elegimos criar, de qué modo y qué posibilidades tenemos para elegir. Y si eso no es una posibilidad real, bueno, ¿qué podemos hacer para transformar la realidad? ¿Sí? No, no conciliar, no conformarnos. Bien, relativización de las demandas también, ¿sí? Esta cosa que hoy se llama como la casa Pinterest, que se conoce el síntoma de la casa Pinterest, no sé si escucharon, pero es que quiero tener la casa impecable, pulcra, lista para la foto de Instagram. Bueno, no se puede, ¿sí? Entonces, regular un poco esas demandas que nos ponemos, ¿no? Eh, Bien, son imperativos, ¿sí? Socioculturales, pero queramos o no, a veces nos generan un montón de malestar. Llego a casa y está todo dado vuelta, llegué de trabajar y está todo dado vuelta y no me mato de risa con eso, ¿no? Me genera malestar. Bien, valoras, ¿cómo?
Te vas acostumbrando. ¿Sí? Bueno, y también uno va aprendiendo con la experiencia. Eso es lo interesante de pensar que una crianza colaborativa permite este intercambio, ¿sí? Intergeneracional también. Y que hay un saber que ahora no lo busco en los expertos, ¿sí? Bueno, hoy eso también lo dejé por fuera, pero la cantidad de expertos a los que se recurre para criar, cuando antes no estaban todas esas especialidades. Hoy se está haciendo la vida cada vez más y menos privada, dice esta autora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez más privada que no le cuento a nadie lo que me pasa, que no saco foto de lo feo, de lo que no me gusta, de lo desordenado. Eso me lo guardo, es cada vez más privado. Y a su vez menos privado porque cada vez más consulto a alguien que me enseñe cómo hacer tal cosa, a alguien que me diga qué hago con esto, que especialistas coaching de sueño para los niños, especialistas en tal cosa. Está bien, hay saberes específicos, ¿sí? Pero también hay un saber que se puede transmitir, que es un saber hacer, ¿sí? Que tenemos a nivel cultural, a nivel familiar y tenemos que recuperar, ¿sí? Bien, y lo último que remarco acá es la valoración de la afectividad como límite al saber experto, ¿sí? Que es esto que les decía recién. Y valoración de la afectividad también lo pienso, haciendo alusión un poco al título, como algo subversivo, como algo que revoluciona, que si yo logro querer al aseño de mis hijos y que el aseño de mis hijos los ame como yo siento que los ama cuando le saco una foto y me la manda, para mí eso es subversivo, ¿sí? Porque yo ahí no lo dejo en cualquier lugar para ir a trabajar. Yo lo dejo en manos de alguien que lo quiere, además de educarlo, ¿sí? Y eso, bueno, cambia un poco el orden de mi realidad, ¿sí? Subvierte un orden. Sí. Bien. Lo último, les traje algunos datos como para irnos reflexionando en la importancia de la salud mental materna. La enfermedad mental materna no afecta solo a la madre, sino que acarrea importantes consecuencias en el desarrollo cognitivo, motor, social y emocional de hijos e hijas. Afecta la vinculación e incide directamente en sus parejas. Los trastornos emocionales en el embarazo y puerperio son un problema entonces de salud pública. Bueno, acá algunos datos. 1 de cada 5 mujeres experimentará un trastorno emocional durante el embarazo y o puerperio. Solo 3 de cada 10 lo van a verbalizar. 7 van a ocultar y síntomas y bien afectado el diagnóstico, ¿sí? 1 de cada 4 embarazos culminará en aborto con todo lo que atravesarlo. Sufre depresión perinatal. Y el suicidio materno es en el primer año impacta. Sí. Perinatal, bien, no lo aclaré y lo usé todo el power. Perinatal es el estudio digamos, del primer tiempo de la vida, sería de los inicios de la vida, del embarazo, ¿sí? Y el puerperio y los primeros tiempos de la diada, del bebé y la mamá, ¿sí? Bueno, los beneficios de la red sería trabajar criar, perdón, en red, en tribu, en comunidad, de una manera colaborativa, con interdependencia positiva, que sería que lo que yo hago por el otro interfiere en el otro, afecta positivamente y lo que el otro hace también en mí, ¿sí? Que dependemos para estar bien, de una buena dependencia sería. Bien, el 80% de las mujeres puérperas dicen haberse sentido solas durante este periodo. 80%, podríamos decir así, todas, casi todas. 95 de estas mujeres dicen haberse sentido más acompañadas por su participación en grupos virtuales o presenciales, no importa que sean virtuales, ¿sí? A veces incluso para este estudio la pertenencia es simplemente leer en una red algo, ¿sí? Esto significa sentirme que no estoy sola con lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque en lo social esto aparecía como un tabú, algo que no te puede pasar, ¿sí? Donde encuentro que alguien dijo que le pasó, ya eso acompaña, aunque la otra persona nunca se entere que lo leí y que sé de su experiencia. Bien, la red somos todos, ¿sí? Y acá termino con esta frase que es de Ivonne Olza, una autora que trabaja cuando habla de amor, trabaja desde el apego, ¿sí? Es una psiquiatra infanto-juvenil que a partir de ser mamá empieza a estudiar un poquito más los vínculos de apego y bueno, y plantea esto.
como una última reflexión. Se necesita una aldea para criar a un niño, dice el proverbio africano. Sostener y proteger a la diada madre-bebé no es tarea exclusiva del padre, sino que debe ser una prioridad de toda la sociedad. Mi intuición es que nacemos para amar y que amando podemos crecer hasta lugares insospechados. Eso sería todo. Muchas gracias.